El mejor día de mi vida, fotográficamente hablando, y te lo voy a contar a continuación. Soy Dani Valencia, fotógrafo, y soy creador de contenido y fotógrafo de stock. Y hacía tiempo pues que no cogía y me iba por la ruta que normalmente me suelo llegar a ir, que me ha dado muchos frutos, ¿no? Donde podía hacer fotografía de animales, de personas, fotos en movimiento, entre otras muchas cosas más. Y hacía tiempo que no lo hacía porque en temporada de verano, evidentemente las temperaturas allá arriba son mucho más altas porque estamos en lo alto de la montaña y evidentemente hace mucho más calor que en la parte de abajo, y evidentemente también hay otros proyectos que también tenemos que hacer y llevar a cabo. Entonces, evidentemente dejé aparcado toda esa parte de esa fotografía de stock, en el cual pues me dedico a hacer otro tipo de contenido, otro tipo de cositas que habéis estado viendo pues durante todo este tiempo, que hemos hecho bastantes cambios, bastantes cosas. Con la llegada del mes de noviembre, con el tema de Shutterstock, se me ocurrió volver a meter un poco de contenido del antiguo, un poquito renovar un poco por encima todo ese contenido, un poquito bastante, ¿no? Un portfolio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en el cual pues hubiera, aparte de hacerlo de otra manera. Me hubiera gustado mucho haber hecho esos 75 kilómetros de ida y 75 kilómetros de vuelta, más todo el recorrido y todo lo que se hizo ese día, de haberlo documentado. Pero no me parecía correcto hacerlo y os voy a explicar el por qué. Porque a veces en la vida tenemos que tomar unas decisiones, ¿no? Y una de esas decisiones han sido en no grabar el proceso de principio a fin como os tenía acostumbrados de cómo lo grababa, tal y que cual. Yo de hecho aquí detrás llevaba toda mi maleta llena de cachivaches para poder grabarlo. Pero mientras iba subiendo por la montaña, iba haciendo fotografías, iba visitando sitios, iba haciendo cositas, no me parecía normal. Primero porque llevaba a mi mujer y a mi peque y evidentemente son muchos factores que se me pondrían en contra. Entonces, evidentemente no podría controlarlo todo. Una vez dicho esto, voy a explicarte un poco la idea de contenido que yo tenía en su momento y si la hemos llegado a hacer a cabo al final así. Bueno, se han hecho todo ese tipo de fotografías, exceptuando dos tipos de fotografías que me han faltado. Porque, bueno, el día no acompañaba al principio, no estaba la cosa para que estuviera el cielo en calma y con el aire justo y suficiente, donde, pues bueno, estuve mirando las coordenadas y demás, y ese día no había vuelos de aeronaves, me refiero a globos aerostáticos. Entonces, al no haber globos aerostáticos ese día por el tiempo y demás, me quedé con las ganas de poder hacer en un sitio específico que vais a ver unas fotos, una imagen insólita donde solían pasar y se ven súper bien. Pero al fin y al cabo no ha podido ser ese tipo de fotografía, pero sí que ha podido ser otro tipo de fotografías que vamos a ir viendo. La verdad que tenía ganas de hacer macro, tenía ganas de hacer un poquito de paisaje, tenía ganas de hacer todo lo que vais a ver, incluso más cositas, pero no dio más tiempo, por lo que sea, no nos dio más tiempo y al final pues nada, dio lo que vais a ver a continuación. Os explico un poquito el tema de la fotografía de stock. Cuando se hace esa fotografía de stock hay que cuadrar muy bien todo el tema de dónde vas, cómo lo haces, qué motivos haces, entre otras muchas cosas más. Sí que es verdad que a veces, pues irte un poquito a tu bola y un poquito a lo loco, a veces te oxigena y bastante bien para hacer otro tipo de contenido, volver otra vez a ser lo que tú habías sido de un principio, ¿no? Y explorar un poquito más por la cámara y muchas cosas más. Al fin y al cabo, al final utilicé el 35 milímetros de entrada, que pensaba que lo iba a quitar al momento y bueno, tardé un poquito en quitarlo. Y después con el 70-300, con el 18-200, en fin, hice un poquito de fotografía. Me llevé mi máquina sin limpiar, decidí llevármelo tal cual,
porque van a ser unas fotografías que eran pues para nosotros, un poco de rellenar contenido, un poquito para las redes sociales, un poquito todo ese tema, ¿no? Entonces decidí tirar por la parte de Valles, y que es donde vais a ver ahora las imágenes. Es una carretera que puedes ir o por Sabadell o por Tarrasa, y yo decidí tirar por Tarrasa porque por Sabadell había un pequeño desajuste, que estaban arreglando unas cosillas, y decidí tirar por ahí porque también hay muy buenas vistas y también había muy buenas sensaciones por ahí. Aparte que también teníamos para hacer ciclistas y entre otras muchas cosas más. Y donde íbamos a hacer la parada, donde fuimos a hacer la parada para comer, también es un sitio donde se paran muchos moteros, muchas de ciclistas y muchas personas a comer y a beber por allí. La verdad que me impactó bastante en hacerlo muy bien. Estuvo todo el día, o sea que llegamos a las 10 y pico de la noche al final aquí, o sea que fue una cosa súper bien. Entonces, vamos a ver ahora las fotografías más o menos cómo se hizo, y luego las vamos a ver una por una para que veáis un poquito cómo las llegué a hacer y cómo las tenía planteadas, porque siempre es verdad que siempre os explico, oye, pues mira, pues esto, lo otro, pero sí que es verdad que me hubiera gustado haberlo explicado desde donde estábamos haciendo el tipo de fotografía, pero al final, pues, como yo siempre digo, a veces todo no es el estar grabándote y haciendo fotografías. También quería un poco disfrutar de la familia, disfrutar de la fotografía, disfrutar del paisaje, de lo que me estaba contando, todo lo que tenía alrededor, y sobre todo de aquella máquina, exprimir un poco las ideas y las cosas que se me habían olvidado por completo, porque ya tenía una forma de trabajar, y volver otra vez a trabajar como el principio, con un flash montado en zapata, con unos, ¿cómo se llama esto ahora? Con las lentes que se oscurecen para no tener que estar tocando todo el rato lo que es la velocidad de obturador y el ISO para ir un poquito más rápidos. En fin, jugar un poquito con todos los elementos que me había llevado, aunque al final acabé llevándome mucho más de lo que al final llegué a utilizar. Pero bueno, yo creo que si hubiera encontrado más cositas, yo creo que los hubiera utilizado todo. Fijaros una cosa, me llevé el trípode también, o sea que iba preparadísimo para todo. Así que vamos a ver un momentito todas esas fotografías, cómo han quedado, cómo empecé, porque vamos a ver el cómo empecé a hacer esas fotografías para que veáis un poco todo el proceso que hice en todos esos kilómetros de esa carretera, ¿vale? Puedes hacer la carretera por la mola, como he explicado, y si quieres más información para poder hacer un camino como este, pues me lo podéis decir. La verdad que para hacer todo esto también tenemos que tener en cuenta el tiempo que invertimos y lo que nos vamos a gastar y lo que vamos a poder recuperar después, porque todo esto hay que venderlo luego al stock. Así que vamos a ver cómo empezamos. Como veis, son 205 elementos que llegamos a hacer en ese día. La verdad que muy bien. Aquí empezamos con el tema de setas, que nos encontramos alguna seta de este calibre así sueltecitas por el primer hueco donde realmente, y ahí me paré bastante, ¿vale? Porque ahí yo tenía una muy buena visualización, como vais a ver en algunas fotos. Y bueno, hice 205 elementos, aquí están en plan en pequeñitos, ¿vale? Pero vamos a verlo, la mitad o el 70% pues hicieron verticales. De aquí a la toca pues pasarlo por Lightroom, pasarlo por Photoshop y ver qué es lo que nos quedamos, qué es lo que nos quedamos, qué es lo que vale, lo que no vale. Y veremos a ver qué tal se nos ha dado un poquito todo, ¿no? Son 205 fotografías que al fin y al cabo pues hacen un poco el recorrido que se hizo. Hice algo de ráfaga porque evidentemente cuando haces cosas en movimiento es mejor tirar un poco de ráfaga. Mucha más gente dice que no, que hay que estar más preparado. Eso ya es cuestión de cada uno. Bueno, y ahora pues vamos a ver el uno a uno y cómo va a ser el proceso. Eso el proceso lo voy a explicar al final, pero quiero que veáis de las 205 fotografías
qué es lo que hice y cómo, con qué lo hice, para que veáis cómo lo hice. Estas fotos, bueno, fueron en plan rápido y tal, quería probar a ver qué se acercaba, cómo se acercaba, si había detalle o no había detalle, pero como me estaba dando toda la luminosidad, pues no lo veía claro, claro, claro. Estas las pasaré por Lightroom. Estas también están hechas con el 35 milímetros, que también pues queda un poquito bastante. Para mí ese día fue el más completo y el más perfecto que he hecho. ¿Ves? Aquí más en la tierra y tal, mirando a ver con el 35 milímetros qué es, hasta dónde podía llegar a hacer. ¿Ves? Paisajes con el 35 milímetros, intentando pues acercarme lo máximo posible a los madroños. A ver qué distancia focal podía usar. ¿Veis? Aquí con el 35 milímetros un poquito ya más perfecto. Como la niña se movió bastante, con el 35 milímetros iba un poco más a lo de esto y se me movió bastante. Aquí, pues bueno, es una carretera, pues lo que os he explicado, es una carretera que pasa muchos ciclistas, y estamos a una altura muy alta, en el cual está el pueblo de Mura, está muy cerca de aquí, y entonces, evidentemente, tenía unas vistas increíbles. Aquí, como podía aparcar el coche, pues ahí lo dejé y nos fuimos caminando por la otra parte. La verdad que muy, muy, muy bien, la verdad que me gustó bastante. Sacarle fotografías a la pequeña y a mi mujer con el 35 milímetros y todo de fondo. Veremos a ver cuál nos quedamos. Yo creo que... Y bueno, estas manchitas de aquí, pues lo que digo, como me la llevé sin limpiar, pues es el problema que puedo llegar a mejor a tener, que tendré que limpiarlas un poquito. Pero bueno, no hay mucho que limpiar por lo que veo. Tampoco ha sido para tanto. Y bueno, probando la distancia focal de los 35 milímetros, es lo que estaba yo prácticamente buscando la foto para poder hacer. Veis que me sale muy oscura y con el control se me pone como, yo la veré después cuando la arregle, pero era por eso, porque iba jugando, bueno, es que me quedé con el ISO a 100, no sé por qué, me quedé con el ISO a 100 y tenía que haberla subido. Aquí pues intentando hacer algo de macro con un 35 milímetros, que eso tiene un mérito si sale, pero vamos, increíble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Veis? Aquí me voy acercando un poquito más, pero no se ve tan nítida. Así que decido tirarme un pelín para atrás y aquí ya sale bien. Entonces ya sabemos que esa es la distancia focal y es la distancia que me va a permitir poder hacer algo más chulo en condiciones. Entonces, pues como estáis viendo, se hizo todo este tipo de fotografía que yo quería hacer. Al fin y al cabo, al final se hizo. Oye, mira, que sigamos con el 35 milímetros. Un poquito de paisaje, un poquito de retrato. Y bueno, aquí quería pues un poco enfocar esta parte de aquí, pero no me daba para tanto porque me movía yo demasiado. Y aquí, aquí ya lo que quería era hacer un paisaje un poco difuminado, porque aquí había muchas nubes bajas, como neblina, tipo niebla, y evidentemente me iba a quedar muy blanquecina. Así que intentaremos pasar ahí algo en aquel lado. Y aquí ya estábamos con el 18-200. Aquí me puse yo el 18-200 para poder acercarme lo máximo posible a la bandera, bueno, 18-200 no, este es sí, es el 18-200. Ves que ya se ve súper bien. Y si acercáramos aquí seguramente habría alguien. ¿Veis lo que os digo de la neblina? Estaba el día muy nublado, con muchas nubes. Entonces, pues evidentemente. Y coger estos momentos para mí fue lo mejor. O sea, me divertí, se divirtieron, volver a hacer este tipo de fotografía. ¿Ves? Aquí ya se me había aclarado un poco más el día y evidentemente, pues aquí ya se ve un poco mejor. Y aquí, pues bueno, quería hacer unas siluetas, pero bueno, no le bajé lo suficiente. Hacer un poquito de retrato, pillarla un poco a su bola. Aquí estábamos a 75 milímetros con la de 200, intentando pillarle un primer plano. Pasa que como se movía tanto la muchacha, pues lo que tiene es una niña. Bueno, la piña aquí que quería hacer una cosa rara, quería que todo estuviera perfecto. Aquí la sonrisa increíble.
Y bueno, aquí pues pillar una casa entre dos ramas pues era lo suyo. También y pillar un poquito. Y aquí pues íbamos ya pues un poco camino para el coche. Y aquí yo lo que quería era pues pillar un poco esto, pero bueno, me falló un poquito bastante, pero bueno. Como es lo que he dicho, no iba a hacer fotografía perfecta, iba a hacer fotografía para divertirme, para volver a mis raíces, volver a darlo todo. Aquí en la misma, en las curvas, es pues queriendo pillar pues la moto que estaban haciendo sus recorridos, pero evidentemente no todo iba a salir bien. Hay alguna que sí que sale bien como esta o esta de aquí, pero o sale uno o sale el otro. Pero claro, aquí como van a tantísima velocidad, pues yo no estaba preparado. Luego aquí tenemos a los ciclistas pobres también, un poquito haciendo la tonta. Así que un poquito hacer el tipo de fotografía como estáis viendo. Y aquí sí que hice la foto, dijéramos, perfectas a 135 milímetros aproximadamente, con el 18-200. Y creo que aquí, no, aquí ya no iba, todavía no iba con flash. Bueno, sí, sí que llevaba flash, pero no sé por qué no me detectaba. Es verdad, esta sí que la sé con flash. Para rellenar la parte de atrás, como estáis viendo, que se vieran los colores mejor. Quedó preciosa. Las fotos, la verdad que a mí me gustaron bastante. Y este es el huequito que quería coger, digo, a ver si pasa alguno. Y sí, pasaba alguno, digo, por lo menos que se vean como pasan. Ahí. Alguna de estas en nos quedaremos. Por eso dije yo, a ver que he hecho un poco de ráfaga, sí. Y esta pues es la carretera pues que había que cruzar, ¿no? Y yo estaba en la parte de. Estaba en esta parte de aquí de arriba, haciendo fotos y demás. Y aquí llegamos a otra segunda parada. Es una parada que hice muy buena. Es una parada en el cual me fue súper bien. Estábamos muy cerquita de Caldés, y ya entre Caldés y Vic más o menos. Y me fue súper, súper, súper bien por eso, porque pude hacer fotografías que vais a ver a continuación, que también tenía unas ganas tremendas de hacerlas. Normalmente, el tipo de fotografía que yo quería hacer, normalmente estaba aquí, pero como aquí habían arado toda la tierra, la estaban preparando, evidentemente pues no me iban a encontrar los animales. Entonces, bueno, yo fui haciendo fotografía, pues preparar un poco la cámara, un poquito y demás, y estaba trabajando pues con la 18 milímetros, tranquilamente. Y me di cuenta yo, bueno, voy a trabajar con la 200 a ver qué tal. Evidentemente hay fotos que van a salir bien, fotos que no van a salir bien, porque bueno, fui haciendo un poco de ráfaga. Hay algunas que sí que saldrán muy claras y otras que no saldrán tan claras. Aquí estaba con la 70-300, fijaros el cambio que hay de unas a otras. Que por cierto la dejé montada para más fotografías más adelante. O sea que son cosas que son a tener en cuenta. ¿Veis? Tenía ganitas de ver a vacas. Esta de aquí, pues ya veremos a ver si la podemos poner, porque eso en Shutterstock creo que no lo dejan poner. O sea que dimos a un sitio muy bueno, las vacas en su esto, ¿ves? Aquí ya sale mucho mejor. Aquí ya me iban saliendo cada vez mejor, aparte que iba graduando cada vez más un poquito todo. Aparte que también ya iba saliendo el sol, aquí pues fotografía de las motos, por ejemplo, de los ciclistas, más coches y motos, por ejemplo, más animales, un poquito por aquí más animales, algunas no saldrán bien porque me movía yo, y luego la estabilidad que tiene el objetivo del 70-300, que tiene un botoncito para que tú puedas estabilizar mejor, no lo tenía activo y no me di cuenta. Pues hay algunas que salen muy movidas y otras que salen perfectas. Pues ahí está un poco también la contradicción de mi pedazo de pulso que tengo. No sé, un paqué, según pa' qué. Aparte que pesa más. Pues un poco disfrutar un poco de fotografía, ¿no?
disfrutando un poco, pues hacer fotografía, hacer otras cosas, intentar hacer buenas fotos. Y bueno, y esto fue la sorpresa y la joya de la corona, son las típicas vacas de leche que conocemos nosotros. Dirección a Vic, ya estábamos ya casi llegando a Vic, después de haber comido y demás. Esta fue la gran sorpresa porque estaban ahí. O sea, yo había un día que dije, ¡buah! Y como llevaba las 70-300, digo, ¡guau! Yo quiero fotografiarlas, evidentemente. Aquí están. Estas salieron muy bien porque el control ya lo tenía. Y aquí llegamos a la zona de los caballos. Que si no fue lo último que fotografié, poco me faltó. Había un establo y tal. Y como ellos estaban más cerca, pues evidentemente con el 70-300 pues me quedaba mejor. Aquí, pues bueno, le daremos un poco de color y poco más. Como aquí. Bajaremos en exposición, aquí se ve el brillo de los caballos. O sea, estaba súper muy bien. Aquí quiero hacer una silueta, pero que se viera lo que es la parte de abajo de las patitas, ¿no? Y más o menos, iba jugando un poco con la cámara. Sí que es verdad que el objetivo pesaba muchísimo y evidentemente cuando un objetivo te pesa mucho y el trípode no lo pones, pues tienes ese tipo de problema. Y bueno, esta casa es que me hizo mucha gracia donde estaba porque justamente el establo estaba detrás y prácticamente pues fue lo mejor que me podía haber pasado. Fue un día muy bueno y para que veáis un poco podéis ir parando y podéis ir haciendo un poco de scroll si queréis para mirar lo básico que hice. Era un poco un plan fotografía básica, un poquito para hacer fotografía de stock. Prácticamente pues un poco por recordar los inicios, recordar lo que hice y un poco bastante. Puedes ir parando el vídeo en ciertos momentos para ver cómo se hizo la fotografía, qué configuración usé yo. Contar que estoy con una Nikon D7500 y el objetivo era el 18-200, el 70-300 y el 35 milímetros, dos de Tamron y uno de Yongnuo, para que lo tengáis un poco más en cuenta a la hora de visualizar. Vamos a ver un poquito cómo saldrá luego luego en Photoshop y demás. Y eso pues os lo pondré en el blog y también os lo voy a poner en el blog el resultado. Los resultados siempre van a venir en el blog y van a venir también en Patreon, para que todo el mundo tenga vídeo y el blog todo asociado al mismo para que podáis tener el contenido donde queráis tenerlo, donde más cómodo os lo tengáis. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir, darle un like, compartirlo. Y yo creo que el tema de fotografía, siempre y cuando lo hagamos con respeto, siempre nos va a salir estupendamente bien. Y evidentemente cuando hacemos este tipo de fotografías siempre pensamos en hacer lo mejor posible, técnicas nuevas y demás. Pero sí que es verdad que lo mejor de todo esto es experimentar. Experimentarte a ti mismo, experimentar la cámara, experimentar todo lo que te llevas y experimentar el paisaje. Sobre todo, escucha el paisaje, envuélvete en él. Haz fotografías sin, sin motivo, si no hace falta que tengas un motivo para hacer la fotografía. Luego, si quieres, cuenta la historia de la fotografía, de por qué la has hecho así, entre otras muchas cosas más. A mí me gusta mucho también irme mucho a mi bola, como estáis viendo, tenemos muchos vídeos de que me voy a mi bola a muchos lados y hago este tipo de fotografías. Prácticamente este día fue más bien en estar en familia y aprovechar mucho estar con ellos y estar con mi hija y mi mujer, que es lo más importante, ¿no? Pero también hacer fotografía. Entonces, combinar todo ese mundo es un poco complicado a veces, pero el día que puedes hacerlo y todos los engranajes están correctamente alineados, la cosa mejora, pero muchísimo. Y recomiendo muchísimo ese disfrute. Mira, para empezar, yo tenía planeado el viaje por esa montaña. Tenía planeado el grabarme. Al final dije que no, que mejor
disfrutaba con ellas y disfrutaba con el tema del paisaje. Eso es lo que me voy a llevar, eso es lo que mis ojos ven, eso es lo que mi cerebro se oxigena. Entonces, evidentemente, no me grabé por eso. Disfrutar de todo el camino, del proceso de haberlo hecho, de, del día perfecto que se fue quedando. Aunque al principio fue un poco nefasto, da igual, se pudo salvar, se pudo hacer cosas. Que las fotografías no eran al 100 o al 200% perfectas, a lo mejor de 205 me sirven 50, perfecto. 50 que van para allá, que las quieren bien, que no, pues nada, no pasa nada. Simplemente era un poco el salir, disfrutar, pasárnoslo bien. Porque estabas muy acostumbrado a que lo hicieran en sitios que estaban muy controlados, cerca de mi casa, tal y que cual. Y quería hacerlo un poco en plan a decir, voy a hacer kilómetros, vámonos. Y vamos a hacer algo muy, muy, muy potente. Evidentemente, potente hubiera sido que me hubiera podido grabar y que vierais todo el proceso fotográfico, cómo lo hice. Evidentemente, mi mujer me hizo unas fotos de un detrás de cámara que podéis ver todo el arsenal que llevaba y cómo lo tenía montado. O sea, que no hay problema ninguno por ello. Así que espero que todo esto os haya gustado. Fijaros en Patreon y en y en el blog, que os voy a poner ahí el resultado de las fotografías, el cual nos hemos quedado, las que no nos hemos quedado, y miraremos a ver si puedo poner en la tablet, que llevo unos días que no puedo ponerme un programa para poder estar editando más cómodamente, fuera un poquito fuera de estas cuatro paredes, para que no me agobie como me estaba agobiando estos días. Yo creo que necesita un poco el volver a salir, el poder disfrutar y esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, darle un like, comentarlo, qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que chao.